Gloria a Dios. Él es digno de adoración. Amén. Amén, amén. Solamente le voy a leer dos versículos más y dejo este lugar a nuestro hermano Miguel, que va a ser quien va a traer la palabra en esta noche. Dice el salmista ahí Salmo 37, 27, dice: apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Amén. Que el Señor les bendiga. Ha sido un placer para mí dirigir un servicio para la gloria del Señor. Voy a dar este lugar a nuestro hermano Miguel Cruz, que es quien trae la palabra en esta noche. Prestemos atención. Amén. El Señor les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a hacer una pequeña oración. Amén. Es el Señor ayudándonos. Padre, bendito Dios, gracias, Padre, porque nos permite estar aquí. Gracias que nos permitió alabar y bendecir su nombre. Padre, ahora le pedimos de su ayuda, de su gracia, de su misericordia, que se esté ayudándonos, Padre, que se esté guiándonos. Usted conoce cada corazón, usted conoce cada vida, cada situación personal. Padre, sea usted hablando a cada uno, Señor, conforme a su voluntad, Padre, y que sea usted guiándonos, Padre. Padre, gracias, le damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar, hermanos. Y mientras se sientan, me acompaña a la epístola de Santiago. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Solo voy a leer los primeros 4 versículos. La palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar. Vamos a estar estos días vamos a estar estudiando esta temporada. Vamos a estar estudiando 2 libros, así que va a decir usted, vamos a estar más cargados. Estamos estudiando, nuestro pastor nos está dando primera de Timoteo, y vamos a estar estudiando la epístola de Santiago. No va a ser tan pesada que usted necesita tener continuidad, así que, pero no falte los servicios. Pero porque Santiago es una epístola general que no se está tan conectada un tema con otro, no tiene tema, los temas no están interconectados, sino que es como un menú de temas que Santiago está exponiendo. Amén. Es una de las cartas generales. Ahí solamente ahora es una pequeña introducción nomás. Voy a tomarme unos minutitos con introducción, pero ahora es introducción, y el título de la prédica es Gozo en las pruebas. Supremo gozo en las pruebas, o sumo gozo en las pruebas, que es lo mismo. Amén. Amén. ¿Quién la escribió esta carta? Primeramente, esta carta la escribió Jacobo. Jacobo, ¿quién era Jacobo? Santiago. Jacobo es el mismo nombre. Santiago, Jacobo es el mismo realmente. Fue cambiando realmente Jacobo fue cambiando porque ponían San Jacob, y al final era Santiago, lo conjugaron pues en otros idiomas, quedó como Santiago. Amén. Pero es Jacobo. Y este Jacobo es el hermano de Jesús. Amén. Sabemos que María tuvo más hijos, y era hermano, con muchos medio hermano, pero realmente pues era su hermano, pero no,
Sabemos que no era gloria a Dios, a que Jesús es divino, amén. Entonces, esta carta rápidamente se escribió Jacobo y va dirigida a un grupo de creyentes judíos, principalmente un grupo de creyentes judíos que estaban, gloria a Dios, que estaban en una dispersión. Estos judíos habían creído en Jesucristo y se habían dispersado de Jerusalén por una persecución que hubo después de la muerte de Esteban. Si recuerdan, cuando mataron a Esteban, empezó una persecución generalizada y judíos fueron esparcidos por diferentes regiones. Amén. Y Santiago realmente estaba él en Jerusalén, estaba ahí, creen los escritores, los comentaristas, que Santiago estaba en Jerusalén y de ahí empezó a escribir a este grupo de hermanos, amén. Y se escribió en un periodo fue un periodo temprano, entre el 44 al 62 después de Cristo. Entonces, en ese periodo más o menos fue cuando se escribió esta carta, amén. Y de Jacobo realmente, Jacobo no se menciona mucho realmente en la Biblia. Sabemos que es el hermano de Jesús, pero vemos en varias ocasiones cómo aparece este hermano de Jesús. Les voy a leer unos versículos rápidamente en donde aparece en Mateo 13:55, hablan de Jesús, dice: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Vinculaban a Jesús con sus hermanos. Dice: oye, ¿no conocemos a sus hermanos? Aquí los conocemos a todos. En Marcos 6:3 también se dice lo mismo. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Y se escandalizaban de él. Entonces lo relacionaban con Jesús como hermano de Jesús. Amén. Pero en Juan 7:5 se nos dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. Imagínense esto: a los hermanos de Jesús, Jacobo no creía que su hermano era el Mesías. Amén. De hecho, en una ocasión creían que ya Jesús, sus propios hermanos creían que Jesús estaba fuera de sí, que estaba hablando incoherencias y no le creían. Amén. Así que después también nos dicen esto en 1 Corintios 15:3 al 8, se nos dice que se le apareció al Señor después de aparecerse a los 500, que dice se le apareció a muchos que todavía vivían en ese entonces. Dice que se le apareció a Jacobo. Tuvo una aparición así como con el apóstol Pablo, que se le apareció Jesús después de la resurrección. El Señor Jesús se apareció con su hermano. Gloria a Dios. Y él, antes de eso, él era inconverso. Su propio hermano no creía en Jesús. Su propia familia con la que creció no creía en él. Amén. Sus hermanos, sus hermanas. Pero fue hasta que él vio a Jesús resucitado, es cuando se le cuenta a él como un creyente. Después lo vemos en el aposento alto clamando por la venida del Espíritu Santo. Amén. Y así podemos citar un par de veces que aparece a Jacobo en la Escritura. Cuando el apóstol Pablo pide permiso para predicar va a estar el informe que va a predicar a los gentiles. Dice que Jacobo, que era considerado un líder en la iglesia, le dan la diestra. Jacobo, Cefas, a Pedro, le dan la diestra en señal de que están de acuerdo con él. Entonces, después de su conversión, Jacobo fue un líder, un pilar de la iglesia, pero no fue considerado apóstol. En ningún lugar se le llama apóstol. Los apóstoles ellos sabían quién eran los apóstoles del Señor,
Pero aún a Jacobo, que era su hermano, no se le consideraba apóstol, era un líder, pero no le ponían el título de apóstol. Amén. Gloria a Dios. Y así, de esta manera, resumiendo, a Santiago, el hermano de Jesús, lo mencionan que primero era incrédulo, y luego cuando se le apareció fue creyente. Gloria a Dios, asumió el liderazgo de la iglesia y fue reconocido, de hecho, como uno de las cabezas de los líderes de la iglesia primera. Amén. Así que realmente eso es todo lo que realmente se menciona del hermano de Jesús. Amén. No hay mucho de dónde a sacar lo que se habla de él, porque lo vemos ya ahora sí después de su conversión. Amén. Y en este contexto, él es el que escribe esta carta. Es una carta general que no se le escribe a una iglesia específica, sino a un grupo de creyentes, un grupo de creyentes que están dispersos. No conoce específicamente una problemática de una iglesia o de otra, sino que era en los principios de la iglesia naciente, que apenas se estaba formando, no tenía una estructura todavía bien organizada. Amén. Pero era la iglesia naciente y Santiago le escribe a estos dispersos judíos mayormente. Y ahora sí vamos a entrar a los versículos, solamente una introducción. En Santiago 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Amén. Santiago, fíjense desde la presentación, ¿cómo se presenta él? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Podemos ver a siervo, es la palabra duolo, o sea, esclavo de Dios. Y ahí hasta ahí no nos parece muy extraño que él se llame esclavo de Dios, porque muchos a Pablo se llamaban así. Pero luego cuando él se llama esclavo de Jesucristo, ¿quién tenía, fíjense la humildad de Jacobo, de Santiago? ¿Quién podía tener más, ahora sí que el derecho de llamar a Jesucristo su hermano? Imagínense, él que comió, porque nuestro Señor Jesucristo tuvo una vida normal, sin pecado, obviamente, hasta los 33 a 30 años que empezó su ministerio. Entonces, él comió con su hermano, jugó con su hermano, le ayudaba a su papá en sus labores. Él hizo todo eso. Jesucristo no andaba de niño haciendo milagros, haciendo este tipo de cosas, como hay evangelios apócrifos que muestran a Jesús haciendo milagros de niño, y eso no es bíblico. Jesús nunca manifestó nada sobrenatural hasta que empezó su ministerio. Jesús era un niño común y corriente que no brillaba, no caminaba y tenía una luz siguiéndolo ahí, no estaba resplandeciendo. Jesús no. Jesús tenía una vida normal, obviamente diferente, sin pecado. Amén. Y él estaba viviendo, dando testimonio delante de su hermano toda su vida. Amén. Ese era Jesús. Así que Jesús, Jacobo tenía de una manera, él se podía llamarle hermano de mi hermano Jesús. No, él se llama siervo con el que vivió toda su vida, que vivió hasta los 30 años. Amén. Se llama siervo de Jesucristo. Ahora le llama a Jesús su Señor, su amo. Qué humildad, amén. Y esto nos recuerda que no es por haber conocido a Jesús físicamente, si no se conocía a Jesús realmente por medio del Espíritu Santo. Dice Pedro Pablo en 2 de Corintios 5, 14 al 17, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, de ahí aquí todas son hechas nuevas. Muchas personas conocieron a Jesús físicamente. Muchas personas caminaron al lado de Jesús. Muchas personas se rodearon de Jesús, pero nunca realmente conocieron a Jesús en el Espíritu. Y lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es que el conocimiento ahora que tenemos de Jesús por medio de su Espíritu es aún mayor que el que se hubiera tenido personalmente. Si no es por medio del Espíritu, no podemos tener una comunión con Jesús. Aún comentaristas dicen que pueden ver el cambio de aún de los apóstoles cuando conocieron a Jesús por el Espíritu. Apóstoles que eran cobardes, que se titubeaban. Puedes ver cuando el Espíritu Santo viene y les da un mayor entendimiento de quién es su Señor. Ahora ellos están dispuestos a morir por Cristo, están dispuestos a hablar con denuedo, con autoridad, porque ahora conocían a Dios por medio de revelación del Espíritu Santo. Muchos caminaron al lado de Jesús, lo tocaron, fíjense, tocar a Jesús y aún ni siquiera haber sido salvos. Muchos no lo caminaron alrededor de él y ni siquiera se percataron, ni siquiera realmente tuvieron una relación con él por medio del Espíritu. Amén. Así que el conocimiento que ahora Jacobo tenía de su hermano era mayor. Ahora podía llamarle su Señor. Su propio hermano ahora podía llamarle, Él es mi Señor. Imagínense, o sea, usted hablarle a su hermano con el que vivió toda su vida. Ahora usted someterse a aquel con el que jugó usted canicas, con el que usted jugó el trompo, valero, todo ese tipo de cosas. Bueno, allá jugaban otros juegos, ¿verdad? Pero la humildad de Santiago, pero ahora conocía a su hermano por una revelación mayor. Ahora realmente conocía no solo a su hermano, conocía a su Salvador. Y ese es el testimonio que su propio hermano nos deja. Amén. Gloria a Dios. Así que la revelación en el Espíritu es mayor. Amén. Gloria a Dios. Y fíjense, ya la familiaridad de Jesús ya no le era un estorbo. Muchos decían, pero conocemos a su hermano, Jesús, conocemos a su familia. Y esto nos identificamos muchas veces con esto. ¿Cuántas veces la familiaridad no le es un estorbo para nosotros? Que usted le quiere hablar de Cristo a su familia y se dicen, pero tú no vas a hablar de Cristo. Yo te conozco toda tu vida, yo vivo contigo. ¿Tú quién eres para hablarme de Cristo? Esperan que un ángel del cielo que brille venga y les hable a su familia de Cristo. No, no hay una apariencia de divinidad, como en las iglesias tradicionales que se visten con sotana y eso parece como algo angelical, ¿verdad? Dice, eso es palabra de Dios. Pero si usted como su familiar o un familiar de Cristo es rechazado muchas veces. ¿Por qué? Porque la familiaridad les estorba. Ellos no pueden ver a uno como un mensajero de Dios. Amén. Aquí a Jacobo ya no le estorbaba el haber crecido con Jesús. De hecho, él era ahora un testigo de su vida irreprochable. Amén. Luego nos dice Santiago, dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago se refiere, los destinatarios dicen que son a las 12 tribus. Esta expresión realmente se refiere a los israelitas, porque sabemos que las tribus ya habían sido 10 tribus, ya casi habían sido aniquiladas, y era una forma de referirse a Israel. Se refería a cristianos israelitas que habían creído. Amén.
dice, y estos estaban dispersos, después de la muerte de Esteban se dispersaron, ellos se esparcieron por diferentes lugares. Y luego dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Primero, antes de dice, hermanos míos, él se dirige con un cariño, se dirige con una, como hermano, no se pone como alguien sobre ellos para ejercer autoridad, sino él se toma a él como hermanos míos. Amén. Con una ternura pastoral. Amén. Y luego dice una declaración que fue bastante chocante en aquellos tiempos y que sigue siendo bastante chocante en estos tiempos. Tened, fíjense hermanos, ahora sí, traigamos nuestros sentidos aquí. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Qué? Dice. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas pruebas se refiere a pruebas, dice la palabra es pruebas de todos colores, de todos tipos. ¿Qué dice Santiago? Que tengamos gozo cuando estemos en diversas pruebas. No dice eso. No digamos, dice que tengamos gozo. Dice que tengamos por sumo gozo. Es aún peor, es más chocante todavía. Cuando pasen por pruebas, ténganlo por un gozo supremo. Y uno primero se pregunta y dices, ¿qué es esto? ¿Por qué me dice eso? O sea, ¿qué me está tratando de decir Santiago? Gloria a Dios. Las pruebas en sí mismo no son muchas veces causa de gozo. De hecho, creo que ninguna de las veces son causa de gozo. Amén. Ahí Dios no es que nos esté diciendo que nos gocemos en pasar pruebas. No somos masoquistas, que queremos que vengan pruebas a nuestra vida. Amén. Las pruebas siguen siendo pruebas, las dificultades siguen siendo dificultades. Amén. Gloria a Dios. Este versículo es muy chocante cuando estamos pasando por pruebas. Y obviamente sabemos que muchos de aquí están pasando por pruebas, por dificultades. ¿Y qué nos está queriendo decir la palabra de Dios? Amén. Antes de entrar a este versículo, a ver qué significa, vamos a ver qué tipo de pruebas. Bueno, ¿a qué tipo de pruebas te refieres? Porque hay de pruebas a pruebas. Bueno, puse dos categorías de pruebas que son realmente las que pasamos. Por ponerles un título, por ponerles un nombre, les puse pruebas naturales. Pasamos nosotros pruebas naturales. ¿Cuáles son estas pruebas naturales? Son todas aquellas pruebas que pasa el cristiano como el impío, el creyente como el no creyente. Toda persona bajo el sol pasa estas pruebas. Amén. ¿Cuáles son? Enfermedades, pérdida de trabajo, pérdida de un ser querido, problemas económicos, accidentes. ¿Esas pruebas son para cristianos o para todos? Son para todos. Amén. Amén. Son pruebas naturales que todos pasan, seas creyente, seas ateo, sean testigos de Jehová, mormones, budistas, de lo que sea. Todos bajo el sol pasan estas pruebas. Amén. Gloria a Dios. Estas pruebas no tenemos diferencia entre los demás que van a pasar. Amén. Por estos problemas que pasamos, no podríamos decir que estamos sufriendo por Cristo. Amén.
no podríamos decir que estamos sufriendo por Cristo cuando pasamos pruebas naturales, porque todo el mundo pasa estas pruebas. Amén. Pero sí podemos decir que estamos sufriendo como cristianos. Hay una diferencia. Estas pruebas la va a pasar el que no conoce del Señor y el que conoce del Señor. Solo que el que no conoce del Señor va a pasar la prueba de una manera y el que conoce del Señor va a pasar la prueba de otra manera. No podemos decir que sufro por la causa de Cristo en estas pruebas, porque no es una consecuencia de sufrir por Cristo directamente, pero sí podemos sufrir como cristianos. Amén. ¿Qué significa sufrir como cristianos? Amén. Primeramente, que voy a recibir la prueba de parte de Dios. Sabemos que Dios es soberano, que Dios ordena. Dice en un versículo, ¿pasará algo acaso que Dios no haya aprobado? No. Todo pasa porque Dios da la orden. Creemos en un Dios soberano, un Dios que tiene control absolutamente de todo lo que pasa en la tierra, en el universo. Si algo pasara fuera de la mano de Dios, del control de Dios, aquello que se saliera de control fuera más grande que Dios. Pero no, Dios controla cada evento de la historia, cada evento de lo que pasa en las naciones, pero no solamente las cosas grandes. Dios controla cada evento que pasa en nuestras vidas. Cada cosa que pasa en nuestra vida está aprobada por nuestro Dios. Amén. Y esto es esencial porque el mundo va a decir, no, esto es la suerte, tengo mala suerte. El mundo va a decir, no, esto es porque, no sé, van a inventar un montón de cosas. Pero nosotros decimos, no, todo lo que pasa en mi vida es porque Dios así lo aprobó. Amén. Lo podemos ver en la vida de Job. Job no se agarró culpando y esto y aquello. No, Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios es el que gobierna todo. Dios es el gobernante supremo. Si no tenemos esto cuando pasamos las pruebas y empezamos a buscar, pasó por esto, por aquello. No, Dios es el que ordena. Dios decidió, Dios mandó. Y de ahí pasamos a otra. Y ahora que sabemos que Dios es el que lo permitió, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a renegar de Dios? Al pasar las pruebas, vamos a culpar a Dios de que es malo, culpar a Dios de que es injusto, culpar a Dios de que no sabe gobernar un mundo. No. Tenemos que recordar la palabra que dice que Dios es bueno, justo, misericordioso, y Él sabe, y sus pensamientos son más altos que mis pensamientos, sus caminos son más grandes que mis caminos. Soy insignificante, soy un hombre de polvo que quiero tratar de entender la mente de Dios. No, cuando pasamos por las pruebas no debemos de renegar o de pensar que Dios ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Amén. Gloria a Dios. Así que es importante recordar en medio de las pruebas quiénes somos nosotros. Vamos a sufrir, pero vamos a sufrir como cristianos, como creyentes, no como incrédulos. Amén. Gloria a Dios. Dice en Romanos 12, 11 al 12, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Fíjense, parece como que dice que seamos sufridos en la tribulación. La palabra sufrido, nosotros siempre, pues ¿quién no va a sufrir una tribulación? ¿Por qué Dios me manda algo que pues obviamente voy a sufrir?
Está una tribulación y Dios te dice, te ordeno que sufras. No, pues es que es lo natural. ¿Quién no va a sufrir en una tribulación? ¿Qué nos está diciendo este versículo? Ser sufridos en la tribulación. Sufrir en la tribulación no significa lo que naturalmente pensamos que es sufrir. Sufrir en la tribulación significa, la palabra es soportar el peso, mantenerte debajo del peso. Mantener cargando el peso. Cargar el peso de lo que está en tu vida. Esperar con paciencia la prueba. Hay veces decimos, no, pues yo ya pasé la prueba. Dice, bueno, ¿cómo la pasaste? Pues a lo mejor nos la pasamos renegando, nos la pasamos criticando, nos la pasamos alejándonos de Dios, dejamos la Biblia mejor para allá, no nos acercamos a Dios. Y dice, gracias a Dios que ya pasé la prueba. Y uno dice, ¿la pasaste? ¿La sufriste? No, te saliste, ni siquiera dejaste, no te quedaste sosteniendo el peso de la prueba, esperando con paciencia lo que Dios está actuando en ti. Amén. Sufrir la tribulación quiere decir que tomemos el trago amargo y soportemos, que no seamos escapistas, que pasa algo en nuestra vida y queremos escapar, queremos salir de los problemas, pero mira, cuando regresas de donde tú quieras ir, los problemas van a estar ahí. No, sufrir la tribulación significa saber quién mandó la prueba, saber que Él nos va a sacar de ella cuando Él sepa cuándo es necesario y cuando nosotros, y Él está obrando, Él está probándonos y Él está creando un carácter en nosotros. Amén. No significa que no significa esto que tengo que estar alegre, no, podemos llorar, podemos pedir, Señor, misericordia, podemos pedirle a Dios que nos ayude, pero lo que no podemos es renegar, lo que no podemos es imitar al mundo cuando sufre las tribulaciones, que anda buscando para allá y va a buscar con los adivinos, a ver qué le dice que cuándo va a salir de su problema, a que le lean las cartas, a que les digan esto o aquello. No, nosotros decir, esperamos en Dios en silencio a que Dios sea el que nos saque de eso. Dios dará la salida, Dios creará un carácter en mí, soportaré la prueba. Si Dios la mandó, Dios la mandó diseñada especialmente para cada uno de nosotros. Dios no solamente sabe diseñar este mundo, Dios sabe diseñar las pruebas que manda a cada uno de nosotros. Y no podemos, primeramente reconocer que Dios la mandó y recibirla de parte de Dios y soportar la prueba sabiendo que Dios está con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A esto la Biblia muchas veces le llama longanimidad, que es un ánimo largo, es una, gloria a Dios, es saber soportar las adversidades, saber soportar lo que Dios manda, pero no en nuestras fuerzas, amén, sino dependiendo de Dios, amén. Gloria a Dios. ¿Qué otra cosa de las problemas naturales que vienen, de las tribulaciones, de las pruebas, qué podemos ventajas sacar nosotros? ¿Cómo podemos sufrir como cristianos? Porque puedo usar mi prueba para ser ejemplo para aquellos que no tienen esperanza. Ok, te quitan tu trabajo, eres creyente, pero resulta que a un compañero tuyo también le quitan su trabajo y es incrédulo. ¿De quién se espera una mejor reacción? ¿De quién se espera una mejor visión, una mejor confianza, una mejor esperanza, una mejor teología? Obviamente del cristiano, porque tiene una esperanza, sabe a quién acudir. Pero si los dos andamos, ¿y qué voy a hacer? Y los dos, y dices, oye, pues estamos igual.
Yo puedo ser ejemplo, aún en las pruebas que paso yo y el que no conoce al Señor, que pasamos la misma prueba, yo puedo sufrir esa prueba no por causa de Cristo, pero sí puedo sufrirla como un cristiano que conoce a su Señor, que sabe a quién acudir, que sabe a quién dirigirse. Amén. Puedo también ser un instrumento para alimentar la fe de mis hermanos. Hermanos, no saben cuántas veces ustedes mismos han alimentado nuestra fe. Cuando pasan pruebas fuertes, como ahorita que están aquí, que pasan luchas, a problemas en su vida y vienen a buscar la presencia del único que puede levantarnos. Eso es una prédica silenciosa, hermano. Es una prédica que nos levanta y dice, sí, sí, el hermano está pasando por pruebas, pero vino a la iglesia. El hermano está pasando por luchas, pero están esforzándose. Y eso nos predica, amén. Nos predica. Podemos ser en medio de las pruebas testimonio vivo de que Cristo vive, de que su palabra es real, de que sus promesas son reales, de que podemos aferrarnos, que tenemos a un Dios real. En medio de las pruebas naturales que pasamos. Amén. Que los demás puedan ver quién es el que nos sostiene. Que no estamos sostenidos en las mismas esperanzas del mundo. Estamos esperando ahí que no haya una recesión. Estamos esperando a ver si este nuevo presidente nos ampara. No, nuestra esperanza está en el Señor. Nuestra esperanza está en Dios. Cambien presidentes o no cambien, o el gobierno. Nuestra esperanza, nuestra mirada está en Dios. Nuestra confianza está en Dios. Sufrimos de la manera igual como está sufriendo el que no conoce del Señor. Pasamos las pruebas de una misma manera. No debería de ser así. Amén. Ellos tienen que ver que tenemos una esperanza viva, que tenemos promesas reales. Las promesas de Dios son reales. Amén. Son reales. Pero ¿sabe cuándo no las hacemos reales? Cuando no les creemos, cuando no nos aferramos a las promesas que Dios hizo. Cuando nosotros no nos aferramos a esas promesas, estamos diciendo sin palabras que tal vez el que prometió eso no es fiel, no es de fiar, no es de confianza. Pero todas las promesas de Dios son en Él sí, amén. Todas las promesas de Dios son amén. Tal vez en estos momentos no estamos sufriendo por causa de Cristo, pero podemos sufrir las pruebas naturales como cristianos. Amén. Gloria a Dios. Dice en Primera de Pedro, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está reservada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Amén. Dice que si es necesario ahora que seamos afligidos por diversas pruebas. Esa palabra diversas es la misma que encontramos en Santiago. Diversas, de todo tipo, de todos colores. Amén. Pruebas, si es necesario, y uno se pregunta, pero ¿quién va a decidir si es necesario? ¿El pastor? Nos va a decir, hermano, es necesario que entre en prueba, a ver.
¿No? ¿Ah? ¿Quién decide que entremos en prueba? El diablo. No. Porque el diablo sería soberano, ¿ah? Y el diablo no, el diablo se sujeta al Dios, al único soberano y rey de reyes. Amén. Si es necesario, bueno, el que decide si es necesario que pasemos por diversas pruebas es Dios. Nosotros no sabemos, pero Dios lo sabe, que es necesario que pasemos por diversas pruebas. Amén. Gloria a Dios. Así que nuestra fe también, nuestra reacción en las pruebas naturales también es probada nuestra fe. ¿Cómo estás reaccionando como cristiano en las pruebas que todo el mundo pasa? ¿Cómo reaccionas como cristiano? Y luego vienen otras pruebas que son las pruebas por causa de Cristo. Amén. Estas pruebas no las pasan los incrédulos. Estas pruebas son especialmente diseñadas para todo aquel que lleva el nombre de Jesucristo en sus frentes, que está sellado, que está lavado, que porta el glorioso nombre de nuestro Salvador. Estas pruebas no le vas a decir a una persona de tu trabajo, wow, qué dura está la prueba de que me están ofendiendo por causa de Cristo, y va a decir otro, sí, ¿verdad? Pero el otro no tiene ni idea de lo que estás hablando. Ni idea, dice, ¿de qué hablas? A mí nunca me dice nada por Cristo, ¿no? Porque no eres cristiano. Estas pruebas solamente las pasamos los cristianos. Amén. Gloria a Dios. Y estas pruebas pueden ser de varios tipos. Puede ser persecución, torturas, martirizarse, ser martirizados por su nombre, las cuales en nuestro contexto, ¿a quién han martirizado por Cristo? ¿Cuántos les han mochado una mano o algo por Cristo? Los han seguido con machetes por Cristo. No, pero también podemos ser en otro nivel. Hay hermanos en otros países que están realmente, que para ellos es el pan de cada día esto. De que están muriendo por Cristo, que están siendo masacrados por el nombre de Cristo. Pero nosotros podemos sin pasar problemas por causa de Cristo. Podemos ser vituperados, podemos ser hostigados, podemos ser vigilados de los compañeros del trabajo, podemos ser calumniados. Mira, el que es cristiano, y ya lo andan vigilando, a ver a qué horas hace algo, mire, para apuntarlo, mire, es que es cristiano. O está oprimiendo, ahora sí que como dicen muchos, picando la cresta para ver si reacciona alguien con ira y dice, oh, ya déjame en paz, pues oprimiendo de alguna manera. Podemos pasar muchas pruebas de este tipo, que alguien te deje de hablar, son pruebas muy difíciles, que no te inviten a los cumpleaños. Wow, estoy sufriendo por el nombre de Cristo, que no me invitaron a un cumpleaños. Aunque muchas veces, aunque no lo digamos, realmente muchas veces nos duele o sentimos que hay tipos de rechazo, realmente muchas veces se siente. Y cuando no es nuestra familia que nos rechaza, y si hay un tipo de, gloria a Dios, de sufrir por Cristo. Y estas pruebas son especialmente para cristianos. Amén. Fíjense lo que dice Jesús cuando está hablando de la parábola del sembrador, que ya habíamos visto en la clase también. Dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Este está en Mateo 13, 18 al 21, si quieren notarlo. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo.
pero no tiene raíz en sí mismo, es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice que hay un cristiano escucha la palabra y dice, wow, y se goza y empieza a llamarse cristiano, empieza a haber una opresión, empieza a haber una presión social, familiar, y mejor dice, y luego tropieza. Pero fíjense cómo Jesús asume que va a venir la persecución. No dice, y puede que venga una aflicción o persecución por causa de la palabra. No, Jesús asume que va a venir. Dice, cuando viene la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Qué pasa? Cuando personas reciben el evangelio, pero luego ven que hay un precio que pagar. El llevar el nombre de Cristo tiene un precio que pagar. Y se nos olvida muchas veces que hay un precio que pagar. Si nuestro representante, si al árbol verde lo machacaron, ¿qué harán de los árboles secos? Hay un precio por servirle al Señor, solamente que no queremos muchas veces ya pagar ningún precio por servirle al Señor. No queremos sufrir ningún tipo de rechazo por servirle al Señor. No queremos llevar el nombre de Cristo, ser portadores del nombre de Cristo. Los apóstoles, cuando salieron de haber sido latigados, venían contentos por haber sido tenidos por dignos de haber recibido afrenta a causa del nombre de su Señor. ¿Qué hacemos nosotros cuando recibimos afrenta, cuando recibimos algún tipo de rechazo por Cristo? Debemos de gozarnos. ¿Por qué dice la palabra? Porque el glorioso espíritu de aquel mora en nosotros. Por vosotros es glorificado, pero por ellos es blasfemado. Es una confirmación que tu Padre te está diciendo, eres mi hijo, eres mi hijo, eres mi hijo. Ellos no me conocen, por eso ven que tú no corres en los mismos desenfrenos de disolución. Ellos no ven que tú no corres en las mismas locuras que el mundo corre. Por eso te ultrajan, por eso te persiguen, porque tú eres diferente. Y el Espíritu Santo te está diciendo, eres mi hijo, gózate de que yo te estoy dando la confirmación de que eres hijo mío. Ellos no me conocen. Goza dentro de tu corazón de que estás sufriendo por causa de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y luego dice Mateo 5:11, las bienaventuranzas, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Dice, gozaos y alegraos cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, que no sea verdad. Si dicen algo mal de ti, dicen, estoy vituperando por la causa de Cristo. No, te están diciendo tus verdades. Estoy recibiendo vituperios. No, un impío te está reprendiendo. Acepta su reprensión, humíllate y deja de hacer lo que estás haciendo. Amén. Pero si ellos mienten, te calumnian, te vituperan, estás sufriendo por causa de Cristo. Solo que la palabra sufrir no es nuestra palabra favorita. Amén. Pero sufrir por causa de aquel que sufrió todo por nosotros en la cruz, debería ser para nosotros un gozo, un privilegio de poder representar a aquel que dejó su trono para morir por pecadores. Amén. Dice, fíjense, en Hechos 14:19 dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto.
Pero rodeando a los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo lo apedrearon, estaba literalmente casi muerto, o no sé si realmente estaría muerto y se revivió, no sabemos, o sea, no dice la escritura. Lo apedrearon, lo arrastraron, se sacude, sigue predicando, se va a otra ciudad y dice que confirma a los hermanos. No llegan los hermanos y dicen: ay, Pablo, pobrecito, deja sobarte. Él dice: no. Él se para animar a aquellos que no habían sido apedreados y le dice: es necesario que pasemos por tribulaciones, que entremos en el reino por medio de, aún pasemos por cosas por predicar el reino de Dios. Amén. Pablo sabía que no se podía deslindar el sufrir por Cristo y llevar su nombre. Ahora el ser cristiano es una moda. Tú ves a los artistas y todo ese tipo que lo llevan como un tipo de moda, como si sea: soy espiritual, ¿verdad? Soy cristiano, pero no sé nada de él, pero soy cristiano, ¿verdad? No, no es el portar el nombre de Cristo tiene un peso, tiene una responsabilidad, tiene algo que nosotros vamos a aportar y que vamos y tiene un sufrir por él. Amén. Primera de Pedro 4:12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro dice: hermanos, no se sorprendan de sufrir del fuego de prueba que están sufriendo. Dice: como si alguna cosa extraña haya pasado. Es como si llega alguien y le dice al pastor: es que estoy sufriendo por Cristo. No, eso no es nada extraño. Está bien, síguele así. Ves, sufre por Cristo. Amén. Y Pedro les dice: no se extrañen de que sufran por Cristo, porque no se puede deslindar el sufrir por el nombre de Cristo. Amén. Dice: no se extrañen, como si algo extraño pasó en sus vidas. Amén. Ahí también más adelante dice que en Pedro dice que los mismos padecimientos se iban cumpliendo en todo el mundo. Dice: lo mismo que ustedes están pasando en todos lados por Cristo. No son únicos, no están ustedes pasando los miles. No, eso mismo que ustedes están pasando por Cristo, lo están pasando en otros lados. Y peor. Amén. Dice: hermano, ok, pero todavía no entiendo por qué debemos de tenerla por sumo gozo las pruebas. Y aquí ya vamos cerrando con esto. Las pruebas no son causa de gozo en sí mismas. No son causa de gozo. Pero la respuesta está en el versículo 3 de Santiago, que dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo. Esta palabra ya nos da un entendimiento. Tienes que saber que las pruebas tienen un propósito en tu vida. Que no nomás es la suerte, y dice el mundo: pues ya me tocó. Aquí pues a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, y al que le toca, dice el mundo. Y pues ya me tocó. No. Dios me la mandó. Dios me diseñó esta prueba. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia como la que me van a tener ahorita para terminar el sermón. Amén. Que ya no los veo con paciencia. ¿Cómo se ejercita la paciencia? Solo hay una forma de ejercitar la paciencia.
y ahora les voy a ejercitar. A salir bien ejercitados. Amén. Como siempre me tienen paciencia. Amén. La paciencia se ejercita solamente esperando. No hay otra forma. Se diga, ay, voy a ejercitar la paciencia. Pues no tengo ni idea. ¿Cómo se ejercita? Pues esperando. Esperando. Ya no ejercitamos la paciencia. Ya manda un mensaje en el texto y está uno y ¿por qué no me responde? Ya lo vio, ya vi las palomitas, ya lo mirá. Ya miró el mensaje, ¿por qué no me responde, hermano José? Y mira, ya lo vio y años en responder. Así que, ¿y cómo se ejercita la paciencia? Esperando solamente. La única forma de ejercitar la paciencia. Dice el Señor, ok, ejercita en la paciencia. Esta palabra también la usa como perseverancia. Ejercítate, ¿cómo? Soportando la prueba, trayendo la palabra de Dios a tu vida, no renegando, sufriéndola como cristiano. Si es una prueba natural, si es una prueba por causa de Cristo, igual. Sigue haciendo el bien, no agarremos odio con los demás, no agarremos rencor, no queramos vengarnos con nosotros mismos. Suframos la prueba por causa del nombre o por causa de pruebas naturales. Así debemos de pasar las pruebas. Amén. Y esta paciencia es la única forma de ejercitarla. Gloria a Dios. Dice en 2 Corintios 4:17, dice, porque esta leve tribulación momentánea, Pablo le llama a los padecimientos que estaba sufriendo, dice, una leve tribulación, produce en nosotros en cada vez un excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí esto a veces saca de contexto, pero cuando dice las cosas que se ven, las que no se ven, se refiere a las tribulaciones, no se refiere a las cosas materiales, se refiere, nosotros no ponemos la mirada en las cosas que se ven, ¿y qué se veían? Problemas, luchas, conflictos. No, yo vine a Cristo y me pasó de todo, vine a la iglesia y me fue peor, y me fue esto y aquello. Dicen, mira, ustedes no vean las cosas que se ven, los problemas. Ustedes pongan la mirada en las cosas eternas, porque dice, porque eso produce un eterno peso de gloria, los va usted afirmando más en la mirada en la gloria, en la mirada en lo eterno. Amén. Dice, esas son temporales, se van a terminar. Dice, no, como dice un dicho, no hay mal que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista. Dice, igual las pruebas van a pasar, las luchas van a pasar, pero ¿qué va a quedar? Como decía mi pastora, lo que leía, va a quedar lo eterno. La hierba se va a secar, dice, toda la gloria del hombre se va a esfumar, pero va a quedar lo eterno. Lo que sufrimos por Cristo ya va a pasar, ya no va a haber más lágrimas, más dolor, pero va a quedar lo eterno. Amén. Gloria a Dios. Y luego dice al final, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Gloria a Dios. No basta solamente tener pruebas y pasarlas, sino que tenemos que pasar las pruebas bien. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Y me gustaba un comentarista cómo la relacionaba. Dice que es como cuando un hombre se quiebra una pierna y se desespera e interrumpe su ciclo de sanación y dice, ya estuvo, ya me enfadé. Y empieza a pisar y a caminar. ¿Por qué? Porque no dejó que el proceso natural terminara. Amén. Es dejar todo el proceso que termine. Y así de eso se refiere el versículo. Dice, mas tenga la paciencia su obra completa. No te salgas del proceso de Dios en la prueba. No corras, no salgas huyendo, tratando de ver cómo el mundo actúa. No trates de imitar al mundo, de ir a buscar las soluciones del mundo.
Ay, en la prueba, ahí estamos los cristianos muchas veces buscando, ay, ¿qué dicen? ¿Y qué dicen los expertos del mundo? ¿Y qué dice la filosofía del mundo? Y así, asá. No. ¿Qué dice Dios en su palabra? La palabra de Dios es suficiente. Dice que tenemos todo lo suficiente para la vida y la piedad en esta tierra. La palabra de Dios es suficiente para todo lo que necesitamos, para sostenernos, para santificarnos, para guardarnos. La palabra de Dios es suficiente. Amén. Así que tenemos que pasar las pruebas bien, no salirnos del proceso de sanación, del proceso en donde Dios nos está moldeando, porque Dios está más interesado en nosotros, en formar un carácter. ¿Cuántas veces hemos salido de las pruebas y decimos, uy, ya salí de esta prueba? Y dices, pues realmente, ¿qué carácter moldeó Dios en mí? A veces salimos peor. Sale la prueba y nos salimos, renegamos, ni confiamos más en Dios, ni nos pusimos a orar, ni buscamos del Señor. Y dices, uy, gloria a Dios. Dios me pulió este oro y lo dejó más limpio. Así, pues te enseñó y viene otra prueba igual. ¿Por qué? Porque no te has quedado en la prueba a pasarla, a sufrirla, a formar un carácter en ti, a formar un carácter en mí. Amén. Dios está más interesado de formar a su Hijo en nosotros. Dios quiere darnos lo mejor, hermanos. Voy a ser como los predicadores de allá. Dios quiere lo mejor para ti. Amén. ¿Cuántos dices amén? Pero lo mejor para ti, para mí, es ser hechos a la imagen de Jesucristo. No es tener prosperidad, tener un Mercedes allá afuera, tener una mansión, tener avión. No, Lo mejor para nosotros, y Dios sabe que lo mejor que nos conviene a nosotros es ser hechos a la imagen de Cristo. Y si Dios en su omnisciencia, en su sabiduría, sabe que tiene que mandar una prueba para moldearnos, la va a mandar. La va a mandar. Amén. ¿Y cuál va a ser nuestra actitud como cristianos? Cuando llega una prueba al hermano, dice, uy, al hermano sí que le faltaba ser moldeado. Como a Cristo, ya le mandaron muchas. Qué bárbaro, ¿verdad? No, mañana nos toca a nosotros, pasado. Dios está obrando su carácter, moldeando el carácter de cada uno de nosotros, porque no somos todavía hechos a la estatura de Cristo. Dios tiene que seguir obrando nuestras vidas, moldeando un carácter. Amén. Así que en las pruebas que vienen a nuestra vida tenemos que ver, sabiendo que Dios quiere producir en nosotros algo. Dios quiere moldearnos, Dios quiere cambiarnos. No entendemos, las pruebas duelen, las pruebas, y no quiero ser, no ser, ¿cómo dices? Sin misericordia. No, las pruebas duelen, las pruebas se sienten, las pruebas son reales. Pero lo que estoy diciendo es que no podemos ser como el mundo, no podemos sufrir como el mundo, no podemos traer a nuestra mente los pensamientos que el mundo trae, los consuelos vacíos y huecos y sin sentido que el mundo tiene. Tenemos nosotros promesas reales que están firmadas por el Creador del universo. ¿Qué más queremos? Promesas reales, no huecas filosofías del mundo que se cree sabio en su propia opinión y que nosotros le creemos. Oh, sí, que tal vez tiene razón esto. No, tenemos todo en nuestro Señor. Amén. Imagínese, con eso termino. Imagínese que usted va rumbo a su casa, va usted rumbo a su casa y de repente se encuentra, tiene que cruzar usted un parque de diversiones y un Six Flags, imagínese, y tiene que subirse a uno de dos juegos, o a una montaña rusa horrible que sube, que baja, que da vueltas de 360 grados, a unos que les gusta, hay muchos, que horrible. Pero lo que tiene esa montaña rusa, que al final de que te da todas las vueltas y todo,
llega a donde mismo, te llega y te bajas exactamente donde mismo donde empezaste. Y está otra que es un tren bala que va doblemente más salvaje que el primero, que va a tener giros todavía más horribles que el primero, pero esa te va a dejar cerca de tu casa. El mundo está arriba de la rueda de la fortuna, de la montaña rusa, perdón, ya cambié la otra, se me olvida. El mundo está arriba de esa montaña rusa. Da vueltas y pasa, luchas y pruebas, y al final llega donde mismo y dice, wow, aprendí unas lecciones de vida. Mira, no sirve de nada las lecciones de vida que hayas aprendido. De nada, si tu prueba no te llevó a Cristo, no sirve de nada. Así dices, wow, aprendí muchas lecciones de vida y esto y aquello, muchas cosas buenas. Si no viniste a los pies de Cristo, tu prueba no sirvió para nada. Pero nosotros somos de los que nos subimos a ese tren, que aunque vamos a recibir pruebas naturales y pruebas también por causa de Cristo, dices, sí, pero ese me va a avanzar, me va a llevar cerca de mi casa, voy a llegar y voy a estar más cerca de mi hogar. Ellos se quedan en donde mismo, ellos dan vueltas, piruetas, pero al final quedan vacíos. No son conformados a la imagen de Cristo, pero nosotros sí, nosotros avanzamos. Y por eso podemos tener gozo en las pruebas, porque las pruebas son diseñadas por Dios y las pruebas nos hacen más semejantes a Cristo, y las pruebas tienen un fin para nosotros, un fin supremo. Para el mundo no tiene fin, dices, bueno, pues ya me tocó. Y pues qué bueno que ya salí, y ya la vi cerca y todo, ¿eh? Y ya, pero no se quedan con nada, se quedan con pequeñas lecciones de vida que son vacías. Nosotros no nos quedamos con lecciones de vida, nos quedamos con un carácter más semejante a nuestro Salvador. Y esto es lo que Dios está buscando en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Amén. Por último, inconversos. Si alguien no conoce aquí del Señor, puedes juntar todas las pruebas que ha pasado en tu vida y no se compara con la prueba más grande que va a venir a tu vida un día. Si no conoces del Señor, un día vas a estar en la prueba más horripilantemente horrible que vas a pasar en toda tu vida. Estar delante de tu Creador y presentarte solo, sin Cristo, sin el abogado, sin un sustituto que llevó tus pecados. Esa va a ser la prueba más horrenda del hombre. Y esa prueba no la podemos pasar sin Cristo. Pero nosotros, si ya hemos creído, sabemos que en el día de la prueba, en el día del juicio, nuestro Señor Jesucristo está a nuestro lado. Y vamos, como decía mi pastor, detrás de sus obras, detrás de su justicia. Estamos escondidos en Cristo. No estamos escondidos en nuestra bondad, en nuestras buenas obras, en nuestra religiosidad. No, estamos escondidos en aquel que nos salvó. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Den un aplauso al Señor. Amén. Padre, bendito Dios, gracias, Señor, por su bondad, su amor, su misericordia, su gracia inmerecida. Padre, bendito Dios, Señor, ayúdanos, Padre. Usted sabe, Señor, que muchos, Señor, aquí mismo están pasando por diversas pruebas, Señor. Ayúdanos, Padre, a los que están pasando, a los que vayamos a pasar, que cuando en medio de la prueba, sin importar cuál sea, podamos estar firmes y soportar las pruebas creyendo en usted. Padre, que en medio de la prueba podamos traer a memoria nuestra relación con usted, reconocer quiénes somos en usted. Padre, ayúdenos, Señor. Ayúdenos a sufrir realmente como cristianos, a soportar como cristianos.
Padre, y que no salgamos huyendo de las pruebas, que no salgamos como el mundo, Padre. Padre, gracias, Señor, le damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, amén. ¿Cómo dice nuestro versículo? Hasta ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva es vida eterna. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6, 22, 23. Amén. Dios le bendiga. Bendiga, hermano. Fíjate que sí. Bendiga.